analizar esto con Gustavo Romero, él es analista político a quien le vamos a dar la bienvenida. Hola Gustavo, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches, Jack. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo interpretamos esto que le acaba de ocurrir a Martín Vizcarra luego de que él cerrara el Congreso en el 2019, que tuvo respaldo de la población peruana, pero que de pronto puso el término fáctico? Me denegaron mi solicitud fácticamente, entonces yo tengo la facultad de cerrar el Congreso de la República, dijo Vizcarra Cornejo en ese momento. ¿Un golpe de Estado o no cometido por Martín Vizcarra al cerrar el Congreso aquel año? Bueno, fue un golpe a la institucionalidad, ¿no? Se aproxima mucho a un golpe de Estado. Ajá. Yo creo que era porque no hubo un lanzamiento en armas, no hubo rebelión propiamente dicha, pero sí fue un golpe a la institucionalidad democrática, ¿no? Sin duda. Ya, pero ¿por qué en aquel momento no hubo gente rechazando el cierre del Congreso? Más bien aplaudió que se cerrara el Congreso en ese momento. Bien, a ver, Jack, lo que pasa usualmente es que los congresos nunca gozan de la popularidad de la ciudadanía. Lo máximo que ha podido llegar, según mis propias estimaciones en algún momento, es a un 25%, 28%. Pero usualmente los congresos nunca gozan de la simpatía de la ciudadanía. Y esto también esto es una cuestión que también o sucede no solamente acá en el Perú, sino en casi todos los países latinoamericanos. Pero a veces se producen algunos hipos, digamos, sube la popularidad, pero rara vez. ¿Por qué? Ahora, en ese momento hay que tomar en consideración que había un cierto enfrentamiento también con Vizcarra, ¿no? Y existía una mayoría en el Congreso que la componía la gente de Fuerza Popular, y también, valgan verdades, hubo una campaña permanentemente para desprestigiar mucho el trabajo congresal de ese momento, y que no le era un Congreso cómodo a Vizcarra. De manera que el argumento que él empleó siempre fue muy discutible. Yo lo he dicho en varias oportunidades, que eso fue absolutamente discutible. Constan ahí en las grabaciones, en las entrevistas. Y contó, curiosamente y muy cuestionable, con un aval en ese momento del Tribunal Constitucional. Pero acá se ha replanteado el tema, porque lo que se sostiene es de que no contó con la aprobación, entre otras cosas, del acuerdo del Consejo de Ministros para solicitar. Por lo tanto, violó la propia norma que obliga al Consejo de Ministros a solicitar la aprobación o a acordar el cierre, si es que fuese el caso, el cierre del Congreso. Entonces se ha buscado un argumento relativamente nuevo, ¿no? A pesar, porque eso se descubrió con posterioridad cuando se ha revisado las actas de los consejos de ministros. Ajá. Ahora, cuando se cierra inconstitucionalmente el Congreso, se está cometiendo un golpe de Estado. La Constitución se avala un cierre del Congreso siempre y cuando se le niega el voto de confianza en 2 oportunidades al gabinete. Entonces, en ese sentido, sí, tiene la facultad del presidente de disolver el Congreso de la República, si lo quiere, ¿no? Es opcional. Sin embargo, cuando no ocurre eso, entonces hay una infracción a la Constitución. Pero no en todos los casos tiene el mismo resultado. Fujimori comete un golpe de Estado, cierra el Congreso de la República y tenía la aprobación de la población peruana. Martín Vizcarra también, aunque él puso pues el término fáctico, ¿no? Y con eso interpretó de que le habían denegado 2 veces el voto de confianza solicitado. Y en el caso de Pedro Castillo no tuvo respaldo de nadie, ni de su propia gente. Sí, pues fue en el último caso de Pedro Castillo,
Eh, yo creo que él contó con una muy mala información. Esa es mi lectura, mi hipótesis, ¿ah? Ajá. Porque fue tan absolutamente torpe que lo único que a mí se me ocurre es que él creyó que las Fuerzas Armadas lo iban a apoyar o la gente saldría a las calles a apoyarlo, ¿no? Yo creo que fue muy torpe, una falta de lectura. Ese es el problema, Jack, a veces cuando los jefes de Estado se emborrachan con el poder, ¿no? Ajá. Y mira tú lo que está sucediendo, por ejemplo, con Pedro Castillo durante el proceso judicial, que como que pierden, es como que se intoxica con el poder y no les permite ver un poco más allá de sus narices. Y cometen esas burradas, como la que dijo el que fuera entonces su ministro de Defensa, Estamos obvio. debe, Gustavo Bobbio, que decía que debía estar encerrado por idiota o por Por estúpido, ¿no? estúpido, debe estar Yo 4 creo años que en es más que prisión. un estúpido, ¿no? Yo creo que fue una expresión para él suave, pero él es un delincuente, es Ah, un delincuente, cometió un delito. sí, claro. Y a propósito de Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que tienes, Gustavo, con este show que empieza a hacer Pedro Castillo? ¿Eso es como que una estrategia política de cara a las elecciones? ¿O por qué Pedro Castillo de pronto, uno, se presenta sin abogado? Dos, se quiere retirar de la audiencia. Tres, dice, mejor mándenme a España, que allá me procesen porque estamos hablando del código español. Y ahora con su huelga de hambre, ¿cómo interpretamos todo esto que viene realizando Pedro Castillo? Bueno, él estuvo tratando de gobernar el país, tratando de gobernar, nunca lo gobernó, la verdad, eh, en forma como si fuese un espectáculo, ¿no? Ajá. Mismo es una visión muy limitada del típico sindicalista extremista, ¿no? Pensando que va a contar con el apoyo incondicional del pueblo o de la ciudadanía. Y él no se da cuenta que está en un escenario absolutamente distinto a lo que él no está acostumbrado, a la parte de la formalidad de los procesos judiciales, y que esto no se trata de un juicio político. Más bien, él pretende convertirlo en un proceso político, pero a diferencia de lo que se puede encontrar en otras oportunidades, el tribunal superior o el tribunal que se encuentra juzgando el caso está conformado por muy buenos profesionales, aquellos que conocemos el mundo jurídico, Ah. como es mi caso, se le reconoce como gente con mucha experiencia y creo que va a saberlo manejar el tema y a evitar que se produzcan esas payasadas que la que pretende hacer, ¿no? Pero ¿sabes lo que me preocupa, Gustavo? Es que Sí, estando ya, digamos, en este panorama de un año preelectoral, el próximo año son las elecciones generales, eh, vamos a tener que elegir a nuevas autoridades y la gente pareciera que no se ha aprendido, no hay ninguna lección después de todo lo que hemos tenido que vivir con los últimos gobernantes. Y es que esta es mi forma de ver. Si mañana fueran las elecciones, la gente vuelve a votar por Pedro Castillo. En los sondeos periodísticos que realizamos, mucha gente considera a Pedro Castillo inocente. Mucha gente considera a Pedro Castillo como un perseguido político y que está secuestrado, como lo dice Castillo Terrones, y que debería estar en libertad y lo considera todavía presidente de la República. Eso me lleva a pensar de que si mañana fueran las elecciones y se presentara el señor Castillo, volvería a ser elegido como tal. yo tengo mis dudas de que pueda suceder porque a veces las lecturas de la ciudadanía pueden ser a veces hepáticas. Ajá. Y en este momento, hoy por hoy, cosa que no sucedía antes, pero el Poder Judicial también ha sido afectado por una crisis de credibilidad. Eh, no tanto como la Fiscalía, pero van por ahí.
Entonces, cualquier acción por parte del Poder Judicial siempre va a ser motivo de crítica. Pero recordemos que estamos en un momento sumamente importante de las presentaciones y en la cual está recién las cámaras. Él es un mentiroso, Castillo. Él va a dejar en cualquier momento y va a buscar el argumento para dejar su huelga de hambre, porque no va a obtener nada con eso. Además va a ser obligado a, a ir al tribunal, y además hay que dejar también una cierta flexibilidad que ha habido con él, una cierta tolerancia con respecto a la comunicación con terceras personas, que obviamente son sus seguidores o son sus aliados políticos y que van a tratar de aprovechar de esa figura para poder capitalizar. Yo no tengo ninguna duda de que va a ser condenado. No sé si por la rebelión o por tentativa de la rebelión, Ajá. que eso es mi hipótesis también, Ajá. eso es mi tesis. Ajá. O sea, digamos, vamos a ponerlo en contexto. Entre la realización del hecho y la tentativa. Por ejemplo, si un asesino o un criminal trata de asesinar a una persona, dispara, pero la dispara, pero no llega a ocurrir el homicidio, es decir, la persona queda herida, se recupera, hubo un delito, lo que se llama hubo una tentativa de homicidio. Lo mismo sucede, trasladándolo claro con sus diferencias, en el caso de una rebelión. Acá la rebelión no terminó de ocurrir, pero sí hubo un propósito de hacer la rebelión. Ajá. Entonces, por lo tanto, sí hubo una comisión del delito. Lo que pasa es que es un tema de calificación. Pero yo no comparto obviamente los criterios de Gustavo Oviedo, decir que hay que condenarlo por estúpido. Bueno, no existe ningún delito por eso, aunque estúpido fue, ¿no? Pero es un adjetivo. Pero no, digamos, hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Yo creo que va a haber todavía. Esto es parte también del tema mediático. Yo creo que él está aprovechando las cámaras en este momento hasta que un momento la noticia pase a otra. Tú sabes perfectamente, porque tú vives en el mundo de los medios y las noticias van volando de semana a semana. Sí, correcto, sí. Pero nadie le quita lo dicho a Gustavo Bobbio, ¿no? Sí. Eso es parte del show también. Correcto, muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por Muchas gracias tiempo también para por la poder invitación. analizar el contexto político. Un gran abrazo. Ok, buenas noches, un abrazo.